Bueno, en cuanto al tratamiento por intoxicación de calcio antagonistas, entonces vamos a tener que el paciente hay que dejarlo en observación mínimo de 6 a 8 horas. El tratamiento debe individualizarse según los hallazgos del paciente. Vamos a hacer cuidados básicos de la vía aérea, ventilación, circulación para estabilizar el paciente. Y debemos consultar oportunamente al toxicólogo. Entonces comenzamos con la A, la vía aérea. Vamos a determinar si es necesario intubar el paciente. La B, que es la ventilación. Entonces vamos a proporcionar oxígeno con el dispositivo que creamos necesario y vamos a suministrar ventilación mecánica a aquellos pacientes con edema agudo de pulmón o síndrome de dificultad respiratoria aguda. En la C vamos a tener circulación, entonces vamos a instalar dos vías periféricas o dos accesos periféricos, pero si el paciente se encuentra grave, debemos solicitar una vía central para iniciar líquidos cristaloides para resucitar el paciente hipotenso. La D, de dextrosa, vamos a determinar la presencia de hiperglucemia y en caso de que la confirmemos, vamos a administrar bolos de glucosa para evitar alteraciones neurológicas. Y la E, vamos a realizar el electrocardiograma para evaluar arritmias, bloqueo y realizar un monitoreo cardíaco continuo. En pacientes con ingesta de calcio antagonistas en dosis potencialmente letales van a iniciar manifestaciones que pueden llevar a un deterioro rápido hemodinámico y neurológico, por lo que debemos tener muy claro cuándo intubar el paciente y hacerlo de manera temprana. Las alteraciones neurológicas se deben a la hipoperfusión cerebral secundaria, al compromiso hemodinámico que generan los calcioantagonistas. Debe realizarse el monitoreo cardíaco continuo, como los EKG, al menos cada 1 o 2 horas en las primeras 6 horas. Bueno, vamos a continuar con los líquidos endovenosos. Es razonable administrar cristaloides para la resucitación de un paciente hipotenso que está intoxicado por calcioantagonistas, pero debemos hacerlo si hay evidencia de que hay hipotensión, pero que no existe falla cardíaca congestiva. Para estos casos, entonces debemos administrar un bolo inicial de cristaloides de 10 a 20 mililitros kilogramo y repetirse según el paciente. La administración agresiva de líquidos genera sobrehidratación que puede empeorar el edema agudo del pulmón. En un paciente que tenga falla inotrópica por intoxicación por calcioantagonistas, por lo cual debemos considerar una cateterización arterial pulmonar o una ecocardiografía en casos en que los pacientes tengan hipotensión refractaria, para así guiar el uso de las catecolaminas y los líquidos para no cometer errores y suministrar más de la cuenta. En cuanto a la descontaminación gástrica, entonces, debido a las intoxicaciones graves que generan los calcioantagonistas y que son potencialmente letales, y adicionalmente que no hay un antídoto específico, la descontaminación gástrica va a estar indicada en todos los casos de sobredosis por calcioantagonistas que tengan riesgo de toxicidad. Manejar la vía aérea y estabilizar hemodinámicamente al paciente son importantes antes de realizar la descontaminación gástrica. Debemos hacer protección temprana de la vía aérea para disminuir el riesgo de broncoaspiración secundaria al vómito y todo lo que esté pues como relacionado con el lavado gástrico y la administración de glucagón. Entonces vamos a tener líquidos endovenosos, descontaminación gástrica y luego vamos a tener el lavado gástrico. El lavado gástrico no es de rutina,
pero debe considerarse en aquellos pacientes con ingestas recientes de la dosis letal, que aún no hayan presentado vómito espontáneo. En estos casos, el lavado gástrico resulta esencial para el manejo, ya que la absorción parcial, en comparación con la total de una sobredosis, determina la gravedad de intoxicación, el manejo y la sobrevida. Entonces, como les decía, el lavado gástrico debemos considerarlo en pacientes que se presenten al servicio en los siguientes 60 a 120 minutos de la ingesta de sobredosis. Pacientes con manifestaciones de intoxicación grave o que requieran la intubación orotraqueal. Debido al gran tamaño de las pastillas de liberación prolongada y a los benzoares que estas forman por ingestas masivas, puede dificultar la remoción del fármaco debido al lavado. También debido a la estimulación vagal que conlleva pues como el lavado, pueden exacerbarse las bradiarritmias. Por eso debemos considerar si es necesario premedicar con una dosis terapéutica de atropina antes de realizar el lavado gástrico. El lavado gástrico está contraindicado en pacientes inestables quienes presenten bradicardia o alteraciones en la conducta. Luego del lavado gástrico, entonces vamos a suministrar carbón activado. Los calcioantagonistas se unen bien al carbón activado, por lo que este debe ser administrado a todos los pacientes después de que ingieran una dosis tóxica o letal. Vamos a suministrar una dosis de 1 gramo kilogramo dosis vía oral, idealmente en los primeros 60 a 120 minutos después de la ingesta. Su máximo beneficio es en las primeras 2 horas después de la ingesta. Los pacientes que consumieron presentaciones de liberación prolongada también se benefician del carbón activado y mayormente si se presentan después de las 2 horas de ingerirlo. Sobre el carbón activado deben administrarse dosis múltiples de este a 0.5 gramos kilogramos dosis cada 2 a 4 horas en paciente con ingesta de tabletas de liberación prolongada o cuando sean de liberación normal pero se sospeche continua absorción. Antes de administrar el carbón activado, debemos verificar que el paciente tenga peristaltismo, que no tenga obstrucción y que no tenga perforación intestinal. Así estaría pues como indicado. Además, el carbón activado debe administrarse antes de la irrigación intestinal total. Bueno, y luego del carbón activado, entonces vamos a hacer irrigación intestinal total. ¿Cuándo se hace la irrigación intestinal total? Se hace en todos los pacientes con sobredosis de calcio antagonista de presentaciones de liberación prolongada. Para esta se utiliza una solución isoosmolar como es el polietilenglicol. Se utiliza en una infusión continua por sonda nasogástrica en una dosis de 25 mililitros kilogramos hora o bien de 1 a 2 litros hora para adultos y 500 mililitros hora para niños. Se considera que este método es el más efectivo para hacer la descontaminación gastrointestinal debido a que logra mover las tabletas a través del tracto gastrointestinal antes de que éstas sean absorbidas. La infusión continua de esta solución debe continuar hasta que el efluente rectal sea claro.